Hola estudiantes, bienvenidos a esta lección. Hoy exploraremos un tema fundamental en el manejo de la información en el mundo digital: las bases de datos relacionales y no relacionales. Entenderemos qué son, en qué se diferencian y por qué existen estas dos categorías. Al final de la clase, quiero que puedan reconocer cuándo es mejor utilizar cada tipo de base de datos según el contexto. Vamos a sumergirnos en este mundo fascinante y esencial. Primero, repasemos qué es una base de datos. Una base de datos es un sistema diseñado para almacenar, organizar y gestionar datos de manera que podamos consultarlos de manera rápida y efectiva. Estas estructuras de datos son esenciales en cualquier área de estudio o trabajo, desde la educación y la salud hasta los negocios y la ingeniería. Según el tipo de datos y la forma en que los queremos organizar, existen diferentes enfoques para diseñar bases de datos, siendo los dos más populares las bases de datos relacionales y no relacionales. Empecemos con las bases de datos relacionales. Este tipo de base de datos organiza la información en tablas, donde cada tabla tiene filas y columnas, muy similar a una hoja de cálculo. Cada fila representa un registro individual y cada columna representa un atributo de ese registro. Estas tablas están diseñadas para relacionarse entre sí, lo cual permite hacer conexiones entre diferentes conjuntos de datos de forma eficiente. Este modelo fue desarrollado en los años 70 y es ideal para datos que siguen una estructura clara y definida. Para visualizar esto mejor, imaginen una base de datos de una universidad. En esta base de datos tenemos una tabla llamada estudiantes con columnas como nombre, identificación, carrera y año de ingreso. Luego, podríamos tener otra tabla llamada cursos, que contiene columnas para el nombre del curso, el código y el profesor encargado. La magia de las bases de datos relacionales es que podemos vincular estas tablas usando claves o identificadores. De esta manera, podemos ver rápidamente qué estudiantes están inscritos en qué cursos. Para manejar una base de datos relacional, utilizamos un lenguaje llamado SQL, que significa Structured Query Language. SQL nos permite hacer consultas complejas, como obtener todos los estudiantes en un curso específico o todos los cursos dictados por un profesor en particular. Este tipo de base de datos es muy común en aplicaciones que requieren consistencia y estructura, como los sistemas bancarios, de inventarios y de administración académica. Ahora pasemos a las bases de datos no relacionales, también conocidas como bases de datos no SQL. Estas bases de datos surgieron como una alternativa para gestionar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados, que no encajan bien en un modelo de tabla rígido. A diferencia de las bases de datos relacionales, las bases de datos no SQL son mucho más flexibles y permiten almacenar datos en distintos formatos. Un buen ejemplo de una base de datos no relacional es una plataforma de redes sociales. Imaginemos el perfil de un usuario en una red social. Este perfil contiene información variada, como el nombre del usuario, su foto de perfil, sus publicaciones, los comentarios en cada publicación y sus conexiones con otros usuarios. Si intentáramos almacenar toda esta información en tablas, se volvería muy complejo y poco eficiente. En cambio, en una base de datos no relacional, podríamos almacenar el perfil completo de cada usuario como un documento, similar a un archivo JSON, que permite incluir datos de distintos tipos y en diferentes estructuras dentro de un mismo archivo. Este tipo de base de datos es especialmente útil para aplicaciones que manejan datos en tiempo real o grandes volúmenes de información, como redes sociales, aplicaciones de comercio electrónico y análisis de datos. Además, las bases de datos no relacionales son fáciles de escalar horizontalmente, lo cual significa
que podemos agregar más servidores para manejar el crecimiento de los datos. Ahora que entendemos las características de cada tipo, hagamos una comparación para ver cuándo es más conveniente usar una base de datos relacional y cuándo una no relacional. Esta comparación será útil para decidir qué base de datos elegir según el tipo de aplicación o proyecto. Primero, la estructura. Las bases de datos relacionales tienen una estructura fija, y cada dato debe encajar en un formato específico en una tabla. Esto es excelente para datos que tienen una relación clara y definida. Por otro lado, las bases de datos no relacionales son mucho más flexibles, ya que permiten almacenar datos en formatos variados, como documentos, gráficos y valores clave. En cuanto a la flexibilidad, las bases de datos relacionales son ideales cuando necesitamos seguir una estructura fija. Por ejemplo, un sistema de gestión de estudiantes en una escuela tiene datos similares para cada estudiante, como nombre, matrícula y calificaciones. Sin embargo, las bases de datos no relacionales permiten almacenar datos muy diversos y que cambian constantemente, como las publicaciones en una red social, donde cada publicación puede tener un número distinto de comentarios y reacciones. En cuanto a la escalabilidad, las bases de datos relacionales tienden a escalar verticalmente, lo que significa que se necesita aumentar la capacidad de un servidor a medida que los datos crecen. En cambio, las bases de datos no relacionales escalan horizontalmente, permitiendo agregar más servidores para manejar el crecimiento de datos, lo cual es ideal para aplicaciones de gran escala y en tiempo real. En cuanto a ejemplos de uso, las bases de datos relacionales son perfectas para sistemas financieros, sistemas de inventarios y administración académica. Las bases de datos no relacionales son ideales para aplicaciones como redes sociales, sistemas de recomendación y plataformas de comercio electrónico. Veamos algunos casos prácticos donde elegir un tipo de base de datos sobre el otro hace una gran diferencia. En el ámbito de la banca, por ejemplo, los datos de las cuentas y transacciones deben estar bien estructurados y cumplir con altos estándares de consistencia. Cualquier error puede generar problemas graves, y es por eso que aquí es clave la estructura fija de las bases de datos relacionales. Otro caso sería en sistemas de inventarios de tiendas, donde cada producto tiene un conjunto específico de datos, como código, precio y cantidad. Aquí también es útil tener una estructura clara y ordenada. Para las redes sociales, una base de datos no relacional permite almacenar y acceder a datos muy variados y en constante cambio, como perfiles de usuario, publicaciones y comentarios, todo en tiempo real. En plataformas de streaming se manejan grandes volúmenes de datos sobre usuarios, sus preferencias y contenido en tiempo real. Este tipo de información diversa y en constante cambio es más fácil de gestionar con una base de datos no relacional. Como pueden ver, cada tipo de base de datos tiene ventajas específicas dependiendo de la naturaleza de los datos y la aplicación. Para finalizar, recordemos los conceptos principales. Una base de datos relacional organiza datos en tablas con una estructura fija y es ideal para aplicaciones que requieren consistencia, como los sistemas bancarios o de inventario. Las bases de datos no relacionales, en cambio, son más flexibles y escalables, lo que las hace ideales para datos en constante cambio o que no siguen una estructura clara, como las redes sociales o las aplicaciones de streaming. Espero que esta lección les haya ayudado a entender mejor cuándo utilizar cada tipo de base de datos. Les animo a investigar más y a experimentar con ambos tipos para ver cómo se aplican en distintos proyectos. Gracias por acompañarme en esta clase. Espero que ahora tengan una comprensión sólida sobre las diferencias entre bases de datos relacionales y no relacionales. Nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto y sigan aprendiendo.